Hola chicos. Bueno, vamos a seguir la temática de esta semana. Para recordar muchísimo, vamos a iniciar con una lectura. Esta lectura corresponde a una investigación sobre clínicas de deshomosexualización que todavía son parte de nuestro país y les voy a dar el tiempo ahorita de leerlas. Ok, en esta lectura podemos ver qué cosas, según lo que ustedes han leído. Pero también podemos ver violación de derechos humanos, utilización innecesaria de la fuerza, tortura, no autorización, no libertad. Que esta muchacha no pidió ir para allá, fueron sus padres, su núcleo familiar quien la llevó a ese sitio. Iniciando con esta lectura, vamos a hablar de cómo está siendo llevada la homosexualidad en el mundo bajo una vista del Ecuador. Tenemos que comprender que hay movimientos que vuelven a resurgir, no necesariamente son buenos. En este caso está habiendo un resurgimiento de un movimiento anti o ex-gay. Tenemos que recordar, tenemos que ser conscientes de la época y el tiempo en el que vivimos. Entonces, en estos momentos contemporáneos va a haber también discursos contemporáneos, los cuales van a ir hacia dos polos, el polo positivo y el polo negativo, valga la redundancia. Para ello les he traído esta cita. La homosexualidad y la identidad de género se han convertido en terrenos de disputa para las luchas más amplias que tienen que ver con la soberanía nacional y la occidentalización y la modernidad cultural, aunque se han adquirido ciertos derechos para los gays, lesbianas y bisexuales y personas transgénero. Al mismo tiempo, nuevas formas de homofobia y transfobia han emergido a menudo a través como resultado de discursos transnacionales que están en competición con los de la desviación sexual por un lado y la modernización sexual por el otro. Para hablar de estos discursos contemporáneos tenemos que ser súper conscientes de esto, de que nosotros hablamos de forma personal, pero que el medio lo va a hacer de forma nacional y siempre está llevado por los movimientos de esto es bueno, esto es malo. En este caso, tenemos también la expansión de los derechos sexuales, la liberación del sujeto, un sujeto liberal. Dentro de este sujeto liberal también es conocido como primavera gay, en la que las personas de diferentes orientaciones de identidades sexuales han salido a la luz, al closet que yo le he contado que es nada más que un constructo. Pero en esto siendo positivo, ¿no? En el polo positivo.
de que hay más libertad, de que hay más resurgimiento. Ahora vamos a ver el polo negativo, porque también hay nuevos discursos de transfobia y de homofobia. ¿Qué es la homofobia? Según David Murray, la homofobia son los prejuicios antihomosexuales que se producen a través de las intersecciones de discursos de la desigualdad. Él es bueno, él es malo, que también lo tiene la xenofobia, por ejemplo. Las que a su vez están generadas a través de las intersecciones de fuerzas locales y globales. La homofobia es un fenómeno cultural complejo que está estructurada a través de las categorías con relevancia local de género, sexualidad, raza, nación y o religión. Estas categorías no son estáticas y pueden estar influidas por y reactivas a discursos que circulan globalmente, así como el cambio social, político y económico. En la homofobia y en la transfobia también vemos un movimiento más que solo de una persona. Tiene que ser un movimiento grupal que promueve este aspecto de odio. Para ir a este aspecto de odio, ¿por qué el discurso de esta muchacha Chiqui es sumamente importante? Es desde que nace, desde qué aspecto está naciendo. Para irnos a la base de la patologización de la homosexualidad, vamos a irnos primero a los registros de comportamiento homosexuales alrededor del mundo. Estos, como ya los habemos visto, están desde las civilizaciones antiguas hasta las rupestres. Y interespecies. Biológicamente se explica esta homosexualidad entre especies como una forma de regular la población de esta especie. Tenemos el traspaso de costumbre, el castigo por estas costumbres. La sodomía era aceptada en los distintos espacios del mundo, pero luego de la intervención Iglesia-Estado es castigada, es vista como mala. Como consiguiente, como siguiente punto, vamos a tener a la Revolución Francesa, que es mi momento histórico favorito, en el cual se hace alusión a salir de las casillas de ciertos aspectos que estaban reservados solo para cierto tipo de personas y buscar nuevos aspectos y nuevos espacios. Ahí es donde empieza a intervenir la medicina. La patologización por parte de la psiquiatría comienza en 1857. Luego lo sigue un ente de referente sobre la psicología de la sexualidad, Sigmund Freud, porque fue quien habló de los temas sexuales primero que mucha gente. Sigmund hablaba que todos nacemos bisexuales. Pero con un desarrollo completo y normal, llegamos a ser heterosexuales. Este desarrollo completo y normal dice que hay un problema que lleva a las personas a ser homosexuales. Este problema puede ser las primeras experiencias sexuales, las primeras experiencias como niño, el complejo de Edipo inverso, que era el que hablábamos de identidad sexual. Y él decía que si se resuelve este problema, pues volverá a ser heterosexual. Y por último, vamos a hablar del DSM. El DSM-1 habla sobre un trastorno mental sociopatológico. El DSM-2, le puse H. El DSM-2 habla sobre la desviación sexual. Ya es catalogado como desviación sexual.
tanto para la una clasificación como para la otra, es considerada una enfermedad. Por ende, como enfermedad, merece un tratamiento para curarla. Y estos tratamientos son las terapias de conversión o reparatorias. Que tienen aspectos cognitivo-conductuales, terapia de aversión. Para ver un caso de terapia de aversión, pueden ver quienes no lo hayan visto y quienes sí recordar la naranja mecánica. Y en ciertos casos que lo ameriten, terapias de electroshock. Recuerda, antes esta vaina curaba todo según los especialistas de la época. Pregunta. ¿En qué fecha usted cree que fue uno de los registros últimos que tuvo del uso de electroshock en Ecuador? ¿Coincidió? 2008 es el registro que tiene esta autora o autor, no recuerdo, sobre el uso de electroshock en terapias de deshomosexualización. Como todo tiene su principio y su final, el tratamiento de la homosexualidad ha ido así. Existe, se patologiza, se despatologiza, nacen los derechos sexuales y vuelve esta pseudo patologización. Dentro de esta despatologización volveremos a topar a Kingsley, porque fue el primero que criticó al binarismo. Con lo cual hablaba que no solo había dos espectros blanco y negro, sino que había toda una escala de grises. Sabemos que Kingsley y su teoría tiene bastante espacios que debe rellenar. ¿Cómo lo son? Bueno, sabemos que a la teoría de Kingsley le faltan algunos aspectos que se pueden rellenar, pero que fue uno de los primeros que se quejó, criticó y buscó otras maneras, buscó otros criterios, buscó otras clasificaciones y los logró. Evelyn Hooker, en cambio, lo que hizo es demostrar que no hay diferencias psicológicas entre el cerebro de hombres hetero y de hombres homosexuales. No hay diferencia, son iguales, dijo ella en 1956, recordando que en 1952 entraba en el manual de trastorno mental. Ella trata de desmentirlo diciendo que no existen estas diferencias, que no son significativas y que no debería ser una patología. Y que por ende, como no debería ser una patología, tampoco debería ser ilegal. O sea, aquí ya nos empezamos a meter en temas legales. El DSM, luego de varios aspectos, de varias investigaciones y estudios, nos dice en 1970, 20 años después, que se desclasifica del manual. Ya que hay una carencia de evidencia médica. Para seguir con las prácticas de deshomosexualización o de terapias de reparación. Ya no existe evidencia, no deje de hacer, básicamente dijo. Y no se paró, o sea, continuaron las prácticas, continuaron las clínicas, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. Por último,
tenemos las formas en las que el mundo se iba yendo en contra de esta categorización de patología. Esta fue una presentada en el Comité de Idaho en 2011 por un grupo de brasileños en el que decía que la forma en que cada persona vive su sexualidad es parte de la identidad del sujeto, la cual debe ser comprendida en su totalidad. La psicología puede y debe contribuir con conocimiento para mejorar la información, comprensión sobre las cuestiones relacionadas a la sexualidad, permitiendo la superación de prejuicios y discriminaciones. ¿Hizo un énfasis? Sí. ¿Llegó a todos? No. Porque la mayoría de los centros que todavía existen en el país y que existían hace 4 años, tenían este discurso en la punta de la lengua cuando se les preguntaba por las investigadoras. Pero las investigadoras también sacaron otro tipo de entrevistas de personas que quisieron acceder a este tratamiento, entre comillas, y las clínicas decían sí, sí puedo. Pero cuando la investigadora les preguntaba, la clínica respondía, no, eso no se puede cambiar, eso viene con la persona. Por último, tenemos el reconocimiento de los derechos sexuales. Los derechos sexuales, que son una parte que ya los vimos que son parte de los derechos humanos, están en la libre expresión de la sexualidad. Por ende, hablamos también que esta repercusión de los derechos sexuales viene con una despenalización en la década de los 90 en toda América Latina y leyes en contra de los crímenes de odio. Pese al cierre masivo que tuvo en el 2017, hay clínicas que mantienen las prácticas de deshomosexualización. Para finalizar, ya les voy a dejar en los archivos y les voy a dejar también en los links un libro que habla sobre los testimonios de personas que han estado en clínicas de deshomosexualización, las líneas del tiempo y qué es lo que ha pasado judicialmente con estos casos. Como resumen, como spoiler, les puedo decir que los casos o han sido desestimados, han sido archivados o ya han pasado la fecha en la que pueden denunciar. Gracias, chicos.